Vamos a empezar una serie nueva ahora también. Estoy muy emocionado por esta serie. Hace 7, 8 años la última vez que yo enseñé esta serie y fue por lo menos 7, 8 años atrás en el servicio de inglés cuando yo era pastor, el servicio de inglés que habíamos comenzado en el 2004. Así que hace 15 años que empezamos con el servicio de inglés. Entonces, desde ese entonces, para mí cuando lo enseñé entonces, no solamente aprendí mucho, sino me habló mucho y hace mucho tiempo que no habíamos mirado el Antiguo Testamento y sentí la inspiración a regresar. Entonces vamos a empezar una serie nueva en el libro de los jueces. En el libro de los jueces. Hay mucho que nosotros tenemos que entender acerca del libro de los jueces. Sabemos que los jueces no fueron abogados que estaban en una corte, fueron líderes que Dios sacó del pueblo de Israel. Para poder entender lo que está sucediendo en el libro de los jueces, tenemos que entender a dónde es que comenzó. El libro de Josué termina cuando el pueblo está clamándole a Dios que lo van a servir, lo van a obedecer, que siempre va a ser el Dios de ellos. Y ahí están con Josué, llegaron a la tierra prometida, ya básicamente la tierra que se le había prometido a cada de las tribus, la habían tomado, pero no la habían conquistado, todavía estaban los enemigos ahí. Y vamos a ver lo importante, hay mucho que vamos a aprender en las próximas 3 meses más o menos que vamos a tener en esta serie. Pero hay mucha aplicación para nosotros. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, muchas veces nosotros pensamos que no nos aplica a nosotros. Esa es mentira del diablo. Si tenemos el Nuevo Testamento nos da doctrina. Tenemos el pacto nuevo, a donde miramos cuando vino el Mesías. El Nuevo Testamento claramente indica, apunta, mira, este fue el Mesías que fue Jesucristo. No tenemos mucho historial. Tenemos el libro de los Hechos que nos da historial acerca de la iglesia, pero no nos da mucha historial. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos mucho historial y es para que nosotros aprendamos de los errores que otros cometieron. Vamos a ver aquí lo que hace pecado y cómo pecado puede destruir no solamente una persona, sino un pueblo por entero. Antes de seguir esta serie se llama Victoriosos pero derrotados. Victoriosos pero derrotados, porque vamos a ver que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, pero siempre estaban derrotados espiritualmente y vamos a ver todas las consecuencias. Es muy importante que nosotros pongamos atención. Como dije, yo estuve muy emocionado cuando sentí la confirmación de Dios que vamos a entrar en esta serie nueva, y lo voy a decir porque hace muchos años atrás, cuando yo estaba más jovencito, tenía 18 años, estaba yo en un noviazgo con una jovencita también, obviamente. Y un día los padres me invitaron a mí que fuera con ellos a comer. El padre de ella era un ejecutivo de una compañía de petróleo. Obviamente mucho dinero había lo que hacían ellos. Y me invitaron a un restaurante que estaba a la orilla del mar en Newport Beach. Era un restaurante italiano, eran de italianos. Entonces yo ordené espagueti y cuando veo que traen el espagueti, me traen a mí una cucharada, tremenda cucharada, un tenedor. Yo soy cubano y no sabía para qué se va a usar esa cuchara, pero obviamente me la trajeron. Entonces yo, buscando excusa, pienso que por lo menos 1 o 2 veces tengo que lavarme las manos, voy al baño, mirar lo que están haciendo las otras gente por las otras mesas porque uno quiere hacer el papel de ridículo. Entonces veo que lo que estaban usando ahí era para la cuchara, para que lo ayudara a enrollar el espagueti y no se embarra todo. Y ¿sabes qué? Lo aprecié. Después le traían una toallita caliente. ¿Y qué es lo que hace con esto? No me lo voy a comer, no me voy a lavar la cara con eso. Entonces para lavarse las manos uno ya aprendí. Pero entonces yo ansiosamente tenía la expectativa que pudiera regresar otra vez al mismo restaurante. Como ya entiendo todo, ahora me sentía mucho más confiado. Yo quería ir a ordenar el espagueti otra vez para ver cómo ya podían rellenarlo con la cuchara. Ya cuando me traían la toallita, yo sé para qué era. Pero por eso muchas veces las cosas son mejor la segunda vez, cuando uno va a regresar a eso. Y es lo que estamos haciendo aquí en Jueces. Para mí es una bendición. Estoy muy emocionado. Tenemos mucho que vamos a aprender sobre los próximos 2 meses y medio, 3 meses en este libro. Otra vez, victorioso pero derrotado. Josué termina en una victoria, la gente está clamando, pero vamos a ver
cómo comenzamos. Comenzamos en victoria, pero vamos a ver qué es el último versículo del libro de Jueces. Vayan conmigo a Jueces 21-25, por favor. Jueces 21-25. Sabemos que cuando nosotros vamos a leer un libro, siempre podemos leer la última parte y todo el mundo sale riéndose, abrazándose, festivo. Hay una victoria. Mira cómo termina el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Qué época más triste. Muchas veces nosotros nos encontramos por tiempos dificultosos y sí, claramente la Biblia nos trae inspiración, pero hay dos libros que yo no les recomendaría que usted leyera si necesita inspiración, está pasando por un tiempo difícil. Eclesiastés puede ser deprimido muchas veces, una persona que básicamente está admitiendo que en la vida nada sirve, que obviamente el rey Salomón estaba, lo que se piensa, en pecado, y básicamente es una persona que está honestamente frustrada, pero honestamente está diciendo que todo es vanidad en la vida. Pero hay otro libro, el libro de Jueces, está lleno de pura violencia. Cada vez que hay una victoria, parece que es una victoria, pero viene una derrota, y una derrota grande. Vamos a ver cómo Dios juzgaba. Vamos a ver cómo Dios permitía que el pueblo de Él fuera castigado. Pero tenemos que entender por qué. Porque el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Muchas personas erróneamente piensan que el Antiguo Testamento era un Dios muy caprichoso, un Dios muy peloniero, nomás quería estar peleando, matando. Eso no es la verdad. Tenemos que entender en Éxodo 34, y lo miramos, Dios mismo dice que Él es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Pero como es un Dios de amor, Él tiene que juzgar pecado también. Él tiene que ser fiel a su palabra. Si no, imagínense, no importa lo que nosotros hacemos, todo el mundo tuviera que llegar al cielo, todo el mundo estuviera matando, todo el mundo estuviera violando. Ese no es un Dios de amor. Él tiene que juzgar pecado, porque pecado destruye la creación de Dios. Pero lo que sucede, tenemos que entender que el Dios del Nuevo Testamento fue el mismo Dios que cuando Adán y Eva pecaron, Él le dijo a Eva, de ti va a venir el Mesías. My paraphrase, yo estoy poniendo las palabras, pero básicamente lo que era la promesa. Entonces, de una mujer iba a venir el Redentor, iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador. Entonces, como no es una promesa, Dios va a cumplir con sus promesas. Sabemos que cuando el tiempo de Noé, Dios tuvo que destruir el mundo entero. ¿Por qué? Porque básicamente el único que estaba justo de verdad era Noé. Yo sé que 8 se salvaron, 8 entraron a la arca, pero sabemos que cuando salieron de la arca ya había problemas con los hijos de él. No sabemos exactamente la relación que ellos tenían con Dios, pero lo que sabemos es que Dios los salvó a ellos, pero nomás quedaba un hombre, por decir por seguro, por lo menos un hombre, pero no más de 8. Si Noé se hubiera muerto, no hubiera llegado el Mesías, porque el hombre ya estaba lleno de malicia, de puro pecado. Entonces Dios le dio la promesa a Abraham que a través de él iba a venir el Mesías. Otra vez, Dios está cumpliendo con su palabra. Pero la cosa es que si Dios no protegiera al pueblo de Israel, ellos se hubieran convertido como los enemigos que eran paganos, y lo vamos a ver que sucede aquí. Entonces, por eso Dios siempre le daba oportunidad a todos que se arrepintieran, y lo vamos a ver aquí también. Pero el punto es que Dios no es un Dios que le gusta ver todo lo que estamos mirando, no le gusta guerras, pero Dios en su amor y su justicia tiene que permitir eso para que su pueblo fuera protegido y pudiera llegar el Mesías. Bueno, Josué termina en victoria, empezamos en victoria, vamos a ver que lo que vamos a ver es pura derrota. El libro de Jueces cubre el periodo de tiempo de Josué hasta Primera de Samuel. De Josué hasta Primera de Samuel. Es un periodo, no se sabe exactamente quién fue el que lo escribió. Muchos comentaristas piensan que fue Samuel, pero no hay nada que indique que fue Samuel, es pura especulación. Los judíos por tradición sí dicen que fue Samuel en los libros de ellos. Pero la cosa es que
el periodo de tiempo es de 350 aproximadamente 400 años. Entonces, en estos 21 capítulos que vamos a mirar nosotros, hay un periodo de 400 años. Nosotros vamos a ver, porque varias generaciones pasan, y vamos a ver que nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos, Dios los bendecía, ellos caían en pecado, Dios los juzgaba, ellos pedían perdón, y siempre Dios de amor y misericordia los restauraba y los restauraba, no solamente perdonaba, sino los restauraba. Dios usó, hay muchos que dicen que eran 13 jueces, otros 14, vamos a decir que habían 14 jueces, porque algunos dicen, bueno, este de verdad no califica como un juez, pero Dios usó personas especial del pueblo de Israel para que pudiera salvar el pueblo de Israel. El título de este mensaje es perdonados, olvidaban y resentidos. Dios los perdonaba, ellos se olvidaban del perdón, seguían pecando y ahí venía el resentimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias, si ya no lo han hecho, a Jueces 1. Vamos a cubrir Jueces 1 y Jueces 2. Jueces 1 y Jueces 2. Son dos capítulos, hay mucha información. Y básicamente lo que vamos a mirar en estos dos capítulos nos dice todo lo que sucede en el resto del libro, para que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo y podamos empezar la semana que viene con el primer juez que Dios usó. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a tener una palabra de oración. Y aquí vamos a mirar que ellos fueron una nación que Dios usó para conquistar la tierra prometida, pero ellos, con todas las conquistas, terminan ser conquistados por sus enemigos, básicamente. Oremos, Padre Celestial, aquí venimos delante de tu presencia. A ti sea toda la honra, toda la gloria que tú te mereces. Ahora que estamos aquí, Padre, en esta serie nueva que te pedimos a ti, que tú la bendigas, que tú nos hables a través de esta serie, que nosotros entendamos que en tu palabra está lo que le sucedió al pueblo en el pasado, para que nosotros no caigamos en el mismo pecado y los mismos errores. Tú nos quieres bendecir, pero como tú eres fiel a tu palabra, tú nos adviertes que cuando nosotros pecamos, pecado tiene sus consecuencias, y esas consecuencias muchas veces nos roban de las bendiciones que ya tú querías que nosotros tuviéramos. Padre, que nosotros entendáramos que pecado, todo pecado, no importa qué pequeño se mire, tiene sus consecuencias. Que nosotros entendamos que lo que sucedió aquí sucede hoy todavía. Y este ciclo de pecado, que nosotros entendamos que no solamente nosotros lo podemos repetir, sino nuestros hijos, y en un nivel mucho más malvado de lo que nosotros podamos entender. Que nosotros entendamos la importancia de no solamente ser fiel a tu palabra, ser fiel en tus caminos, sino incluir a nuestros hijos también, porque ellos son los que el diablo le va a traer la mentira, igual que lo que estamos leyendo aquí, a lo que le sucedió al pueblo de Israel. Úseme para exponer de tu palabra, toca cada corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce, ha regresado al mundo, que tú les toques y que nadie salga de aquí sin tener un comienzo nuevo contigo. En tu nombre, Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a empezar, vamos a leer nomás para como estamos de pie, Jueces 1, del 1 al 4, y vamos a empezar aquí. Como dije, tenemos dos capítulos que tenemos que cubrir y vamos a ver por qué. Dice, yo voy a usar la traducción Reina Valera contemporánea. Dice, después de la muerte de Josué, que él murió con 110 años, interesante, Dios le dijo a Noé que solamente el hombre iba a vivir hasta 120 años, y llegó bien cerca a ese límite, así que una vida muy completa. Nomás fueron dos que salieron de Egipto, que llegaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Entonces dice, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron, ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Entonces Judá le dijo a su hermano Simeón, las tribus eran de
2 hermanos, pero estamos aquí en las tribus, no literal los originales, sino la tribu de Judá, a la tribu de Simeón. Acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte. Pelea conmigo contra los cananeos y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó. Tomen sus asientos, por favor, y prepárense porque estamos desembarcando esta serie que les aseguro que si venimos todos aquí con un corazón abierto para que Dios nos hable, vamos a ver cómo es un libro que tiene mucha información. Y cuando nosotros estemos en tentaciones, vamos a pensarlo 2 veces. Vamos a mirarlo del punto de Dios. Bueno, quiero nomás traer un poco de información. Hoy, como tenemos mucha información para cubrir ahora, no vamos a entrar en los jueces hasta la semana que viene, con el primer juez. Pero la cosa es que vamos a tener más información, más informativo, mapas y eso en las pantallas, empezando la semana que viene, para que le ayude más a ustedes poder entender y visualizar lo que estaba sucediendo. Pero dice, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron con el Señor. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Se recuerda, Canaán era la tierra, ¿ok? Canaán era la tierra. Ellos entraron a la tierra prometida. Entonces todos los que estaban ahí básicamente eran de Canaán. Pero dice cananeos. La cosa es que había muchas tribus que vivían en la isla de Canaán. Entonces muchas veces la palabra de Dios usa la palabra cananeos. Incluye todas las tribus que vivían ahí, o había un grupo que se llamaban cananeos también. Entonces en este básicamente está mirando totalmente a los cananeos. Entonces ellos están en la tierra, ellos están peleando, pero la cosa es que vamos a ver que no pueden tener una conquista durante todo este libro por completo. Entonces Dios le dio Judá. Tenemos que entender algo de Judá. De ahí vino el Mesías, de ahí vino Jesucristo. Sí, la tribu de Judá. Ahí lo que es representado por el león, la tribu de Judá. Entonces Judá es primero. Se ve como si ellos están en una relación cercana con Dios. Básicamente están diciendo, ¿sabes qué? Josué ya se murió. Josué está muerto. No vamos a hacer las cosas por nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones. Vamos a consultar con Dios. Buen paso. La única cosa es que ya después de eso no consultaron más con Dios. Entonces hay una conquista, pero vamos a ver que no es una conquista por completo. Entonces Judá entró. Vamos aquí a brincar aquí al versículo 5. Dice, el 4 dice, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y los fereceos. Miramos, ahí está cananeos, fereceos, 2 grupos diferentes, pero ahorita estaba diciendo los cananeos, porque todos estaban en la tierra, y toda la tierra de Canaán era lo que estaba al oeste del río Jordán. Entonces dice que el Señor entregó en sus manos a los cananeos y fereceos y en Besec, y dieron de muerte a 10,000 hombres. Y como en Besec hallaron a Adonibesec, pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Pero Adonibesec huyó, y era el rey de ahí. Así que lo persiguieron, y cuando lo aprendieron, le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibesec dijo lo siguiente. Lo capturaron, él trató de huir. No me van a agarrar a mí. Mataron a 10,000. Aquí viene la derrota. A 70 reyes les corté los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Y así recogían las migajas debajo de mi mesa. Lo mismo que le hice a ellos, ahora Dios lo hace conmigo. Y dice aquí que lo llevaron a Jerusalén y él murió eventualmente. Hay algo que tenemos que mirar aquí que es muy importante. Obviamente estos 70 reyes que este rey estaba hablando, no sabemos que si eran literal, a lo mejor exageró, pero todavía Israel no tenía un rey. Dios quería ser el rey de ellos, pero termina aquí diciendo que Israel no tenía rey.
¿Ok? Dios quería ser el rey de ellos. Termina básicamente diciendo que ya Dios, para ellos, no era el Dios de ellos. Todo el mundo estaba haciendo lo que le daba su gana. Y aquí podemos empezar mirando la desobediencia. Bueno, abajo la ley, Dios prohibía que el pueblo de Israel fuera como los paganos con los prisioneros que tomaban, con los cautivos. Y no podían ni torturarle, ni tampoco quitarle partes del cuerpo como hacían los paganos. Aquí miramos, estos eran los paganos. Obviamente ya ellos estaban aprendiendo, no de Dios, sino de qué, de las naciones. Pero el primer punto que yo quiero que nosotros entendamos aquí es que pecado debilita a la vida espiritual de un creyente. Pecado debilita la vida espiritual de un creyente. Vamos a mirar qué es lo que sucedió aquí. Este era un rey. El rey tenía que ser el que mejor pudiera pelear. ¿Por qué fue que le quitaban los dedos a las manos, el dedo grande y el dedo más grande del pie? Porque en ese tiempo, para pelear tenían que usar una lanza o una espada. Y si uno le faltaban dedos, no podía pelear muy bien, no podía detener la defensa muy bien. Y también, todavía es muy efectivo que uno pueda correr en combate, en batalla, y mucho más en ese tiempo. Si le cortan parte de los pies, la persona está muy limitada, está debilitada. No solamente no puede defenderse, no puede atacar, no puede correr ni para allá ni para acá. Y dice que estaban abajo de la mesa. En otras palabras, ellos no tenían ni cómo podían mantenerse, tenían que comer de la basura de él. Hermano, eso es lo que hace pecado en nuestra vida. Pecado nos debilita espiritualmente. Cuando nosotros pensamos que pecado es un pecadito pequeño, es lo que el diablo quiere. Recordamos que el diablo nos tenta. Cuando nosotros caemos en tentación, Él nos está acusando delante del trono de Dios. Y a la misma vez, Él viene directamente y nos condena a cada uno de nosotros. Empieza a ponernos, tú eres un hipócrita, ya ni vayas más a la iglesia, Dios no te puede perdonar, mira todas las veces que tú lo has hecho, ya tú no tienes remedio. Muchas veces nuestros pecados terminan en un escándalo. Muchas veces tienen que vivir vidas dobles. Entonces ya no somos como los guerreros que tenemos que ser espiritualmente, porque sabemos que estamos viviendo en pecado. Entonces, hermanos, tenemos que entender que todos los pecados tienen consecuencias. ¿Ok? Pecado debilita la vida espiritual de los creyentes, igual que aquí le sucedieron a estos reyes, y no pueden ni caminar por ellos mismos, ni defenderse, ni la comida, la nutrición que necesitan, no la pueden tener. Bueno, cuando entendamos que nos debilita, tenemos que entender hasta qué nivel nos debilita el pecado. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado y ellos sintieron esa convicción, sintieron esa vergüenza, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Rápidamente ellos fueron y se escondieron de Dios. Ellos no buscaron a Dios. Ellos estaban completamente incapacitados, que la única cosa que pudieron hacer ellos es esconderse. No tenían ni con qué taparse bien. No sabían absolutamente qué es lo que les esperaba. Fue Dios que tuvo que venir a buscarlos. Ellos estaban escondidos, fue Dios que los encontró. Dios tuvo que matar de su creación a un animal. Y ahí es la primera vez que vemos la muerte para taparse, porque no podían ni con qué taparse, no sabían. Fue Dios que le dio esperanza. Fue Dios que lo perdonó. Fue Dios que le dio un futuro. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros caemos en pecado, nosotros somos esclavos de pecado. Nosotros no podemos pensar bien, nosotros no podemos mirar bien, porque está bien claro en 2 Corintios 4:4 que el diablo nos tapa. Cuando nosotros somos creyentes, nos ciega espiritualmente. Entonces, hermanos, tenemos que entender que si nosotros no tenemos ojos espiritualmente para mirar, estamos incapacitados. Si nosotros caemos en un pecado, ¿sabe qué? Hay esperanza, porque Dios es el que va a venir a rescatarnos, pero otra vez nos está debilitando. Denle gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Algo que quiero poner no es parte de la enseñanza, pero es muy importante que nosotros entendamos. Pero vamos a seguir aquí
a lo que sucede aquí. Dice que, el versículo 8, dice, los hijos de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y la tomaron. Y mataron a sus habitantes a filo de espada y luego le prendieron fuego a la ciudad. Parece como si ellos tuvieron una tremenda conquista. Vamos a ver que no fue así. Para que ustedes sepan, después que sucedió esto, no fue hasta el rey David, ¿ok? El rey David 500 años después, es la primera vez que él puede tomar a Jerusalén por completo. Y ahí es donde se va a hacer el templo por el hijo de él. Entonces dice que después de eso fueron a pelear contra los cananeos que habitaban en las montañas. Y también, versículo 10, y también marcharon contra los cananeos que vivían en Hebrón y que antes se llamaba Kiryat Arba, y allí hirieron a Sesei y a Jimán y a Talmei. Todo está muy bien, todo está muy bueno, y quería ponerle aquí un poquito de atención al 12 y 14. Por ahora todo parece bien, pero recuérdense, ya ellos están tomando sus propios medios por sus propias cuentas, porque jamás ellos tenían que tomar un rey y cortarle los dedos. Dice aquí, viene aquí el otro que llegó a la tierra prometida, que era Caleb, Josué y Caleb solamente. Mira lo que sucede aquí, ellos van a tomar una ciudad. Y Caleb dice, el que tome esta ciudad, el que conquiste esta ciudad, yo lo voy a dar a mi hija. Dice, mi hija Axa, versículo 12, disculpe. Mi hija Axa será la mujer de quien ataque Kiryat Sefer y la conquiste. Y Otoniel va a ser el primer juez, vamos a hablar de él la semana que viene en capítulo 3. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, lo conquistó y recibió por mujer a Axa. Y ya se iba con Otoniel cuando él la persuadió de pedirle a su padre tierras de cultivo. Entonces Axa se apeó del asno y Caleb es el papá de ella, le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y ella le respondió, hazme un regalo. Ya me diste las tierras de Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Hay algo que nosotros tenemos que entender aquí, que tiene una enseñanza mucho más profunda. Y no es el padre dándole a la hija un terreno. Tenemos que mirar el contexto. Está el padre, está la novia y está el novio. El padre le había dado terreno, pero le faltaba ¿qué cosa? Obviamente agua corriendo. ¿Qué es lo que Jesús siempre hablaba acerca de agua viva? Que Él, agua viva van a salir de nosotros, pero también agua viva también es un símbolo para el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que si nosotros le pedimos al Padre, Él nos va a traer el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Inmediatamente en ese segundo entra, inmediatamente nos perdona. Pero todavía tenemos la tierra por decir, pero nos falta el agua viva. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar orando, pero Dios quiere, Dios el Padre, aquí miramos, Dios el Padre, ¿ok? Quiere que nosotros se lo pidamos y Él nos lo va a dar, pero tenemos que entender lo que no es bautismo del Espíritu Santo. Está bien claro cuando nosotros leemos de 1 de Corintios y está hablando que es el bautismo del Espíritu Santo. No es que todo el mundo va a estar con la misma experiencia, no todo el mundo va a tener los mismos dones, algunos van a hablar en lengua, otros no. Entonces tenemos que entender que algo sucede en un punto cuando un creyente llega y le pide a Dios de corazón que de verdad lo quiere servir. Puede ser el mismo día que acepta a Cristo, puede ser el mismo mes, puede ser meses
Algunos nunca crecen hasta años después. Y viene el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los trae, ellos se salen de ahí y lo que quieren hacer es trabajar para Dios. ¿Sabes qué? Tengo una inquietud, tengo que servir a Dios. Entonces venir a la iglesia no es como ir al dentista para que le saquen las muelas, al contrario, es lo más gozoso. Es cuando uno viene, ¿qué cosa? Es agua viva. Entonces nosotros podemos tener la tierra, pero para estar completa necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y es básicamente la enseñanza. Por eso quería informar que muchas veces cuando Jesús se refería a algo, Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y por eso que tenemos que tener que el Antiguo Testamento apuntaba así a quién era Cristo. Y el Nuevo clarificaba que Él sí fue Cristo. Hablando de Cristo, vamos aquí, a mirar el 19 al 34. Tenemos que entender todo lo que sucede aquí, si no, no podemos avanzar. Entonces, vamos a ver las tribus aquí. Ellos ya estaban en la tierra, pero ahora nos va a poner más contexto. Miren lo que sucedían con ellos. Aquí vamos a mirar que básicamente cada vez que ellos tenían una victoria, vamos a ver que no fue victoria, fue derrota. Versículo 19 dice: como el Señor estaba de parte de Judá, ahora vamos a tener clarificación, ¿ok? Este arrojó a los habitantes de las montañas, aunque mira, no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos, porque ellos tenían carros de hierro. Vamos a parar ahí. Si lo miramos por la lógica, ellos tenían algo que los israelitas no tenían: carros de hierro. No quiere decir que eran carros que se manejaban en la calle, sino carros de combate. Hierro era algo que era muy difícil tener. Era un ejército extremadamente avanzado, vamos a ponerlo así. Es un armamento que, para comparar, tenían armas de fuego y los israelitas tenían solamente cuchillos. No hay ninguna esperanza. Entonces aquí miramos lo siguiente: el Señor estaba de parte de Judá, pero ellos no lograron hacer lo mismo con los habitantes. Entonces Dios estaba con ellos. ¿Y cómo fue que no pudieron lograr? Porque les faltaba fe. Hermano, muchos creyentes viven así. Dios está con ellos, tienen una relación con Dios, son salvos, pero no están viviendo por fe. Entonces siempre están mirando las cosas a lo lógico. Y fe no es lógico. Fe es cuando entendemos que todo lo imposible es lo que hace Dios. Si yo lo veo como posible, Dios no va a ser glorificado. Pero la cosa es que quiero poner más atención, que pongamos más atención a los carros de hierros. Porque como dije, vamos a decir que hay 14 jueces. Uno de ellos va a ser una mujer que se llama Débora. Y vamos a ver que si lo miramos por la lógica, la mujer debe ser la más débil de todos. Pero Dios la va a usar a ella para destruir 900 carros de hierro en el futuro. ¿Qué es la diferencia? La fe. Entonces, hermano, para que nosotros empecemos a entender que el pueblo de Israel estaba derrotado por falta de fe. Y cuando nosotros nos falta fe, es la primera indicación que ya nuestra relación con Dios es afectada, porque estamos dudando de Él. No puede ser tanto. Tenemos que tener cuidado. Aquí venimos, no termina, aquí comienza. Versículo 21. Los benjamitas no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Ellos se quedaron ahí, los enemigos, conviviendo con los benjamitas. Ahí, bueno, vivimos juntos. Vamos a ver las consecuencias. El 22, el Señor también estaba con el tribu de José, que fue y peleó contra Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Versículo 24, dice que ellos pusieron unos espías afuera, no sabemos cuántos. Vieron que un hombre salió de la ciudad. Recordamos que en ese tiempo las ciudades no es como, no tienen el tamaño de las ciudades que tenemos hoy en día. Sí eran grandes, pero no como hoy en día. Y le ponían un muro afuera. Y depende en la tecnología, la fortaleza financiera, lo hacían mucho más grueso, más alto, pero era protegerse del enemigo. Salió uno de ahí y rápidos los espías de Israel fueron y le dijeron: ¿cómo podemos entrar? Y si tú nos dices, vamos a tener misericordia sobre ti. Bueno, él les dice,
ellos entran, ellos toman. Mira lo que sucede en el versículo 26. El hombre se fue a la tierra de los hitatas, donde edificó una ciudad que llamó Luz, y así se llama hasta el día de hoy. Quiere decir el día cuando se escribió este libro, que no sabemos exactamente cuándo fue que escrito. ¿Qué es el significado? Ellos entraron, dejaron que uno se escapara. El que se escapó, porque Dios no le dije que lo hicieran así, él fue, tomó más tierra y la misma ciudad la empezó de nuevo, pero ahora con más pecado y con más modernización, por decir. Mira, entonces no fue una conquista, es una derrota. No conquistaron nada porque sobre tiempo otra vez la misma cosa sigue. 27. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Bet-Sean, ni de Tenac, ni Dor, ni Iblaem, ni los Meguedos o los aldeas. Dice que los cananeos siguieron ocupando estas tierras. Ahí miramos otra derrota. Dice versículo 28 que después, cuando los israelitas se hicieron fuertes, ellos lograron imponerles tributos para no expulsarlos. Entonces, sobre tiempo, los israelitas se crecieron tanto. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Los vamos a sacar ahora? No, ustedes van a ser nuestros esclavos. Nosotros vamos a hacer negocio de ustedes. Ustedes van a trabajar para nosotros y nos van a estar dando lo que nosotros queremos. Dios no lo mandó a hacer eso. Versículo 30, de 29. Tampoco los efranitas pudieron expulsar a los cananeos de Geser, y estos quedaron ahí entre ellos. Otra vez, se mixtearon. 30, Zabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de Quitrón. 31, Aser tampoco lo pudo hacer, y él también vivió entre ellos. 33, Neftali no pudo hacerlo tampoco, y ellos hicieron la misma cosa que hicieron los otros. Los vamos a hacer esclavos. El versículo 34, los amorreos persiguieron a los danitas hasta las montañas y no les permitieron bajar. Básicamente, ahora viene el enemigo, ¿ok? Y va y los sigue a ellos y ya salen corriendo. Otra vez, estamos mirando. No es falta de Dios, es falta de una fe en Dios que está sucediendo. Entonces dice que, pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, los obligó a pagar tributo. Empezamos en la misma cosa. Entonces, ¿cómo es que Dios mira esto? Como dije, Dios es fiel a su palabra. Dios le había hecho promesas a ellos desde que lo libró de Egipto. Y a través de Moisés, y podemos tener más información acerca de eso en Deuteronomio capítulo 6, Él le dio muchas instrucciones, pero también le dio otras instrucciones que cuando ellos lleguen a la tierra prometida, no hagan ningún pacto con los enemigos, que tenían que destruir todos los templos de los enemigos, todas las religiones de los enemigos. Entonces nos preguntamos, entonces Dios de verdad que era un Dios de sangre, como le dije al comienzo, que no es. Los cananeos eran una religión pagana, que por cientos de años ellos hacían sacrificios humanos a los dioses de ellos. Ellos agarraban bebitos y los tiraban al fuego para sacrificarlo. Por cientos de años estaba sucediendo. Dios le mandó suficiente información que tenían que parar, pero mientras más lo hacían, más lo quisieron hacer, hasta que por eso fue que perdieron su tierra. Dios se la dio al pueblo, pero ¿qué fue? ¿Qué cosa? Dios no quería que eso siguiera, por seguro. Dios no quería eso, y obviamente no quería que el pueblo de Israel empezara a hacer eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Vamos aquí al versículo 1, capítulo 2. Dice: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y le dijo a los israelitas. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir la palabra ángel. Ángel quiere decir una persona, tiene diferentes significados, pero es un mensajero, ¿ok? Esto no puede ser un ángel. Esto vamos a ver que esto es Cristo, Jesús.
Él no nació en Belén por primera vez. Él no fue una creación. Él era el Hijo de Dios. Siempre estuvo con Dios, siempre estará con Dios el Padre. Él es Dios. Muchas veces se puede leer en Génesis, en Éxodo, en otros capítulos en el futuro, aquí en Jueces lo vamos a ver también, que el ángel de Jehová, más probable siempre, fue Jesucristo. ¿Por qué Gilgal es donde estaba el tabernáculo? ¿Se recuerda? Ahí estaba Dios, la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Entonces mira lo que dice: yo los libré de Egipto. Está diciendo yo, un ángel no fue el que los libró. Dice: y les llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados. Otra vez, Dios fue el que lo hizo, no un ángel. Dice: nunca anularé mi pacto. El ángel no hace un pacto, el pacto es con Dios. Mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir, pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué lo han hecho? Ahí está Dios directamente reclamándolo, pero estamos mirando aquí, es Jesús. Nadie puede ver a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo como es, porque nos morimos. Nosotros no podemos ni mirar el sol. Ayer venía, eran como, ya está bajando el sol, y como ahora está cambiando la temporada, hay ciertas calles cuando el mundo cambia, el sol no cambia, el mundo que está dándole vuelta al sol, no el sol al mundo. Entonces cuando llegamos a esta temporada, y en una calle, y por donde yo vivo está bien solo, son calles muy estrechas, el sol estaba pegando directamente, y todos los carros que estaban delante de mí estaban parándose. Claro, la parte mía, yo no me voy a hacer como unos de ellos, entonces yo seguí como a 2 o 3 millas, pero no paré. Pero el punto es que el sol es tan fuerte que no lo podía mirar. Imagínense cómo va a ser la presencia de Dios. Nosotros no lo podemos mirar. Cualquier persona que dice Dios que lo miremos, morimos. No lo vamos a poder ver, es imposible. Pero aquí es una manifestación, lo que llamamos una cristofonía. Entonces, lo está reprendiendo. Le está diciendo: como ustedes hicieron eso, versículo 3, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados, y sus dioses los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo esto, los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz, y por eso a ese lugar lo llamaron Boquín, y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Parece como si hicieron algo bueno. No dice que se arrepintieron. Ellos estaban preocupados. Es, por ejemplo, cuando una persona cae en pecado, sale el escándalo, y ahora cuando mira las consecuencias se pone triste. Y muchas veces: sí, Padre, perdóname, pero no están pidiendo perdón. Quieren que se les quite las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo más común cuando sucede algo en la vida que uno no quiere? Vamos a ser honestos. Vamos a la iglesia. Me voy a reconciliar con Cristo hasta que pase el susto. Dios sabe lo que está sucediendo. Dios no ha sido movido por hipocresía. Básicamente lo que está sucediendo aquí: ellos no pidieron perdón. Ellos están tristes por las consecuencias y están preocupados, pero no han clamado pidiendo perdón. Ya que entendamos eso, lo que se le había dado eran instrucciones bien específicas. Cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes no van a tener esclavos, ustedes no van a tener pactos, ustedes no van a compartir, ustedes van a destruir todo. Esa tierra es para ustedes. Cuando Dios promete algo, es literalmente. Cuando Dios le prometió darle la tierra a Abraham y a los descendientes de Abraham, no era para que la estuvieran compartiendo. Cuando Dios nos promete libertad espiritual, es completa. Cuando Dios nos promete gozo, es por completo. Cuando Dios nos promete salvación, es por completo, no parcial. Amén, gloria a Dios. Entonces, ya que tenemos lo que está sucediendo, vamos aquí al 10 y vamos a mirar hasta el 16, porque a mí me trae aquí al segundo punto que yo quiero hacer. Capítulo 2, de 10 al 16, para que estén conmigo. Si nosotros fallamos a enseñar a nuestros hijos cómo entender la palabra de Dios,
y tener una experiencia directa con Dios, aquí comienza el primer paso de generación espiritual. Déjame decirlo otra vez. Si nosotros como padres fallamos de instruir a nuestros hijos cómo leer y entender la palabra de Dios, y no los ponemos que ellos tengan una relación directa con Dios, una experiencia directa con Dios, ahí nosotros somos culpables del primer paso a una degeneración espiritual. Hermanos, vamos a decir que usted conoce un restaurante que tiene la mejor comida, siempre está perfecta, como se lo presenta, hasta los precios, siempre tienen carácter, perfecto, perfecto. Yo sé que no existe, pero vamos a decir que sí. Y usted siempre, constantemente con su esposo, su esposa están yendo ahí. Y cuando usted llega ahí, deja a los hijos en el carro. Y usted entra al restaurante y cuando sale, ¡ay, qué comida más rica! Mientras tanto, sus hijos estaban ahí en el carro, aburridos, a lo mejor está caliente, a lo mejor está frío, no tienen nada que hacer, y usted y su esposo, ¡ay, qué cosa más rica, qué cosa más deliciosa! Tiempo tras tiempo tras tiempo. ¿Qué va a ser la experiencia que sus hijos tengan del restaurante? Nunca la probaron, va a ser algo negativo. Entonces, si nosotros siempre estamos usando la palabra de Dios, pero no ponemos a nuestros hijos en una posición que ellos mismos la puedan experimentar, ellos mismos la puedan vivir, ellos mismos puedan tener esa relación con Dios, empieza el primer paso a rebeldía. Toda la vida es cíclico. Y hay una cosa que se llama el cíclico de pecado. Y lo vamos a ver aquí de versículo 10 al versículo 16. No solamente que los israelitas van a través del resto de esta vida, del libro, constantemente repetir ese ciclo, usted y yo tenemos que tener cuidado que nosotros también no caigamos víctimas. Vamos aquí a leer al versículo 10. Dice que murió ya, murió también toda la generación, todos los que habían visto lo que Dios había hecho murió. Dice, y se reunió con sus antepasados, y después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Vamos a parar ahí. Los padres se murieron, por decir. Todos los que miraron lo que Dios había hecho. Y salió una generación, los hijos de ellos, que no conocía a Dios. Hermano, esto es muy indicativo de lo que está sucediendo en la iglesia hoy. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver cómo es este ciclo que empieza. Versículo 11. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Versículo 12. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían y su alrededor, con lo que provocaron al enojo del Señor. Dice versículo 13, se apartaron del Señor para adorar a Baal y Astarot. Vamos a parar ahí por un momento. Lo que sucede es lo siguiente. Ellos entraron en la primera fase, que le voy a poner la fase de rebeldía. La fase de rebeldía. Esto le sucede a un creyente cuando algo sucede en la vida de ellos y se ponen rebeldes en contra de Dios. Y yo sé que muchos a lo mejor de ustedes están pensando que fue algo malo que le sucede y la persona se pone rebelde en contra de Dios. Déjeme decirle, el tiempo más peligroso para un creyente no es en tiempo de adversidad, sino en tiempo de prosperidad. El tiempo más en peligro, más peligroso para un creyente, lo voy a decir otra vez, es tiempo de prosperidad y no adversidad. Cuando nosotros nos encontramos en tiempos difíciles, rápido clamamos a Dios. Pero la cosa es, en la primera fase nos ponemos rebeldes con Dios porque todo está yendo bien. Lo voy a decir como es, no son 2 o 3. Yo he estado aquí como pastor de 2004, pastor mayor ya se cumplieron 4 años en agosto, y gloria a Dios, y gracias a todos ustedes por su apoyo y sus oraciones. Amén, gloria a Dios, amén. Pero desde que yo estaba en la posición de pastor, no voy a decir que era 5, 6, 7, porque voy a decir hasta por año,
sucedía lo siguiente: pastor, por favor, ora por mí, porque yo quiero esta empresa. O pastor, por favor, ora por mí, porque yo quiero esta oportunidad en mi trabajo, es una promoción. Oramos y vamos a decir lo que Dios le dio esa oportunidad, la tomaron. Pero la cosa es que hasta ahora, yo voy a decir, por mi experiencia, por lo menos un 95% vienen aquí. Tiempo después, ahí está el tiempo de prosperidad. Pastor, sepa, tengo que dejar mi puesto porque estoy bien ocupado. Usted sabe que Dios me bendijo, pero en el futuro yo voy a regresar para atrás. Ya, tiempo de prosperidad, voy a parar de servir. Y después, no tengo tiempo para la iglesia, pero vengo la semana que viene, pastor, no se preocupe. Y no estoy preocupado, no voy a sufrir porque usted venga o no. Usted tiene que estar preocupado, no yo. Entonces, ya se han puesto rebeldes contra Dios. ¿Por qué? Porque viene un cíclico que empezó así. Primero se hicieron amigos del mundo. En Santiago 4:4 dice que no tengamos ninguna amistad con el mundo. Cuando una persona conoce a alguien, todavía no es amigo hasta que empiece a hablar. Entonces, como ya no están llegando a la iglesia, las cosas están yendo bien, están haciendo más cosas en el mundo que les da atracción. El segundo paso es que se empiezan a enamorar con el mundo. En 1 de Juan 2:15, que nosotros no amemos al mundo. Entonces tenemos una relación con el mundo, se va a hacer más atractiva, igual que una relación que un hombre y una mujer tienen cuando se empiezan a conocer más y más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos mismos empiezan a cambiarse y el cristiano empieza a hacer ¿qué cosa? También a hacerse parte del mundo. Y en Romanos 12:2 nos advierte. Y si nosotros no tenemos cuidado, esa es la primera fase, que le voy a decir la fase de rebeldía, vamos a ser condenados con el mundo si no nos arrepentimos. Entonces, fase número 1 en el cíclico es una rebeldía en contra de Dios. Y no siempre es por lo bueno, sino porque el mundo fue muy atractivo. El segundo paso, Dios como nos ama, permite que nosotros cosechemos lo que sembramos. Y voy a decir, la segunda parte es la fase de repercusión. La fase de repercusión. Mire lo que dice el versículo 14. Vamos a ir al 13. Dice, se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso, el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en mano de ladrones. Lo despojaron de todo, le dejó a merced de los enemigos que los rodeaban y a los cuales no pudo vencer. Y versículo 15, a donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra de ellos para su mal, y tal como lo había jurado Dios. Bueno, hermanos, ¿qué es Baal y Astarot? Baal y Astarot son, en el Antiguo Testamento lo van a leer bastante. Con los cananeos y muchas religiones paganas, en ese tiempo Baal era el dios que ellos mismos habían inventado, pero un dios para ellos muy poderoso. Era el dios que era un hombre, por decir, el macho. Y ese es el que le probaba intelecto, decían ellos. Él era el macho. Entonces Astarot era una diosa, una mujer diosa, y ella era la que fertilizaba, ella era la de sensualidad, lo que llamaban amor, y también de guerra. Y lo que se creía en ese tiempo es que, y lo tengo que decir como es, que el hombre y la mujer Dios se juntaban y tenían intimidad. Eso causaba lluvia cuando ellos estaban gozando allá en su cielo, y tenían que entonces ellos rápidamente estar pidiendo a los dioses estos que bendigan a su familia, que bendicieran a todas sus la cosecha. Pero todavía, para estar adorando a la diosa Astarot, tenían que estar constantemente involucrados en inmoralidad para adorarla a ella. Entonces ves cómo eso se le hizo muy atractivo al pueblo de Israel. No que se arrodillaban a adorar, porque no vamos a violar nosotros ninguno de los mandamientos, pero estaban adorando porque estaban viviendo. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos viviendo y haciendo cosas del mundo, estamos adorando esos dioses. ¿Y qué es lo que sucede? Dios entonces permite que la cosecha sea lo que se sembró.
Ahora le está pesando. Versículo 15 termina y es la tercera parte. Versículo dice que se vieron en gran aflicción. Ellos se vieron en gran aflicción. Cuando nosotros nos miramos en gran aflicción, ¿qué es lo que hacemos? Como dijo ahorita, Padre, ayúdame. Jamás iré a hacer esto más, sácame de aquí. Y nos arrepentimos. La tercera fase. La fase de arrepentimiento. Entonces, como Dios es un Dios que Él es fiel a su palabra y Él siempre promete que nos va a rescatar, que nos va a salvar. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 16 dice que el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos de los que despojaban. Ahí entonces viene la última fase del cíclico de pecado, restaurados. Dios perdona y Dios restaura. Y cuando eso sucede, nosotros siempre somos fieles. No, versículo 17. Esto es, ellos no escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados. Se arrepintieron, se les fue la aflicción, vamos para atrás para el pecado. La quinta parte del ciclo del pecado yo le llamo en la fase de repetición. Empezamos todo de nuevo otra vez. Ahora empezamos con rebeldía, el cíclico otra vez. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque es como nosotros muchas veces estamos dirigiendo a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y en este país hoy en día, ¿qué son los dioses que este país está adorando? Este es un país muy secular ahora. Puede ser el mundo entero. Intelecto, estoy educado. Ya yo necesito palabra de Dios. Esto es un libro lleno de mitos. Yo tengo mi doctorado, yo fui a la universidad tal y tal, yo soy muy estudiado. Ya esto no es válido para mí. Adorando el Dios de Baal. Ay, tengo que disfrutar un poco. ¿Sabes qué? Soy joven. Adorando el Dios de Astoret. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, hay una cosa que quiero yo mencionar. No es directamente con nosotros como familia, pero aquí estamos mirando que el pueblo fue afectado. Y cuando el pueblo fue afligido, cada persona y cada familia fue afligida. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque este país donde nosotros vivimos hoy en día es la última esperanza en el mundo. ¿A dónde nos vamos a mover? ¿Para Cuba? ¿Corea del Norte? ¿A dónde? ¿Venezuela? Alguno dijo Honduras. A ver, entonces, otra vez, entonces vamos a regalar mañana, vámonos todos para Honduras. Entonces, oramos por ustedes y yo me quedo aquí. A lo mejor no nos dejan entrar y tenemos que estar parados en México, imagínense. Así que tenemos que tener cuidado, amén. Nunca he estado en Honduras, mentira, si estuve en Honduras con los Marines, pero nunca pude salir a ver Honduras, siempre estaba en una base militar, así que no puedo saber. Todo lo que me recuerdo que te usaban limpieras o algo así para su dinero. Pero vámonos entonces, amén, sea para Honduras, sea para otro lugar, pero todos están corruptos porque todo el mundo está viniendo para acá. Así que no pienso que hay mucho mejor allá. Pero hay un juez que vivió del 1747 hasta al 1813, que se llamaba Alexander Tytler. Okay, este fue un juez. No fue un pastor, nada indica que fue un pastor, y habla acerca de democracias. Y él dice que cada democracia tiene un ciclo, y el ciclo se repite por todos los imperios que tienen democracia. Lo que está diciendo es que democracia no es un sistema que puede sobrevivir por más de 200 años. Miren lo que dice él y a ver si esto tiene un punto bíblico. Dice que una democracia, estoy tratando de traducir yo a español, una democracia no puede vivir como un gobierno permanente, porque nomás va a existir hasta que esos que aprendan que pueden elegir políticos que le den lo que ellos quieran, los van a elegir. Entonces básicamente lo que está diciendo, el país se va a bancarrota. Y dice, así empieza el ciclo de todos los imperios. Dice que el averaje son 200 años. Nosotros estamos ahí mismo. Dice, estas naciones progresan en esta secuencia. Primero de esclavitud
a tener una fe espiritual. Esclavitud, mira el ciclo. Esclavitud, le oran y está hablando un Dios verdadero. Este país cuando fue fundado estaba en esclavitud a Inglaterra. Sí oraron, la declaración de independencia claramente está probando que fueron cristianos, que tenían principios cristianos, no que todos eran salvos. Entonces, de esclavitud a fe espiritual. Cuando están orando van de fe espiritual a tener un valor fuerte. De un valor fuerte, ahí viene la libertad. Después de la libertad viene abundancia. Después de la abundancia viene egoísmo. Y después de ese egoísmo viene, ¿qué cosa? Viene otra vez esclavitud. Básicamente que cuando llega el punto que tiene mucho, ya la gente se hace egoísta. Y ahí se hacen esclavos otra vez. Absolutamente, hermano. ¿Qué es lo que está sucediendo en este país? Tenemos que estar orando. Pero tenemos que tener cuidado nosotros. Como dije, el tiempo más peligroso no es tiempo de adversidad, sino prosperidad para nosotros como creyentes. Vamos aquí al versículo 20, el último punto. Estamos cerca aquí de terminar. La tercera cosa que tenemos que entender aquí, que si nosotros ignoramos a los caminos de Dios, no solamente nosotros, sino nuestros hijos van a ser dirigidos al camino del mundo. Nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero si nosotros no la estamos caminando y no la estamos caminando con nuestros hijos, no digo venir a la iglesia, que ellos tienen que tener una relación con Dios, ellos tienen que tener esa experiencia con Dios ellos mismos. No lo van a hacer cuando muchos creyentes traen ahí, vienen con la familia, los hijos, hay veces hasta el segundo piso llegan, porque el baño estaba ocupado abajo. Están ahí en la cafetería, están en el parqueo, están haciendo cualquier otra cosa. Ay, yo no sé por qué a mi hijo no le gustan las cosas al Señor. Bueno, a mí me preocupa que, ¿por qué usted no está preocupado por su hijo? No, es que no quiero discutir porque no quiero discutir con él porque en la casa no tenemos mucho tiempo juntos y no quiero discutir con él porque si se va a la casa lo va a extrañar. Déjeme decirle, si se va al infierno y usted al cielo va a extrañar mucho más. Amén. Así que tengan cuidado. Ok, vamos aquí al 20, al 23 para cerrar y concluir. Dice, por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Mira lo que le dijo. Como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados, y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Dice versículo 22. Esta era una prueba para Israel para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Hermanos, qué cosa más, voy a decir, informativa acerca de qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Dios tenía un plan para ellos. Esos enemigos fueron dejados ahí, pero Dios quería que lo probaran por fe. Dios lo iba a expulsar. Fue una prueba y la prueba la fallaron. Hermano, hermana, yo no sé lo que es su situación, pero aquí estamos mirando claramente que Dios permite pruebas y pruebas fuertes, pruebas espantosas. Pruebas que nos vamos a tener muchas veces ni poder dormir de la preocupación. Pero lo peor que nosotros podemos hacer es buscar remedios en el mundo y darle la espalda a Dios como hizo el pueblo de Israel. En Deuteronomio 6, y vamos a cerrar con esto porque el tiempo avanzó, está bien claro, Deuteronomio 6 del comienzo, y esto nos aplica hoy. Dios nos pide que, número 1, amemos a nuestro Dios con todo. Número 2, que nosotros instruyemos a nuestros hijos, pero no diciéndoles, papá Dios te va a castigar por eso, para manipular. Eso trae rebeldía. Instruirlos, sí, que vengan aquí, que se involucren. Ay, pero no quiere ir espérese, usted venga con él, sea parte, que sea una experiencia positiva. La tercera cosa, siempre tenemos que tener
gratitud a Dios siempre, no importa las situaciones, en todo con acción de gracia. Estamos pasando por tiempo difícil, gloria a Dios, porque está la victoria. Si nosotros nos damos por vencidos, estamos vencidos. Sí, pero yo tengo Dios en mi corazón. Sí, pero te falta fe en tu corazón. Vamos a movernos por fe, que es lo que le pasó a Israel. Amén. Y por lo último, siempre tenemos que estar nosotros separados del mundo. Y es como nosotros, si nosotros vivimos así, no es que garantiza que nuestros hijos e hijas van a ser creyentes, pero sí le da una oportunidad más grande para que no suceda como lo que sucedió a Israel. Se murieron los padres y una generación malvada que no conocía a Dios nació. Imagínense, si la próxima generación es una generación malvada, ¿cómo es que Dios va a librar a nuestros hijos, nuestras hijas, o el pueblo, por decir? Hermanos, con Dios no se juega. Y vamos entonces a aprender aquí que nosotros somos perdonados, pero que no nos olvidemos, para que nosotros no estemos llenos de resentimiento, como vamos a ver en las próximas 3 meses. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, aquí venimos delante de tu presencia. A ti sea toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Padre, gracias por tu palabra. A nosotros somos responsables por aplicarla en nuestras vidas. Yo voy a orar por cada hermano y hermana que está aquí, cada amigo o amiga que está aquí. Padre, que nadie salga de aquí sin tener una relación contigo. Que nadie salga de aquí sin pedirte a ti que tú le transformes el corazón, porque muchos creyentes otra vez están contigo, pero les falta ese río de agua vida, río de agua viva, ese bautismo del Espíritu Santo. A muchos que están aquí ahora que les falta fe, quieren vivir por la lógica, muchos que se están haciendo amigos del mundo, muchos que ya están enamorados con el mundo, muchos que están aquí que ya son parte del mundo, Padre. Muchos aquí que a lo mejor tienen buena relación contigo, pero los hijos ni te conocen. Oramos por nuestros hijos, oramos, Padre, por todos los maestros y maestras que tú has puesto aquí, misioneritas y Royal Rangers y los instructores. Padre, que tú uses a todos ellos porque tienen un trabajo muy difícil. Que nosotros como pueblo los apoyemos. Que nosotros como pueblos queremos ser parte de la solución, que tomamos esto serio, porque si eso le pasó a tu pueblo, que pasaron por tremendas aflicciones y muchos fueron al infierno, Padre, que nosotros no causemos a nuestros hijos que terminen con las mismas repercusiones. Que nosotros entendamos que cuando los tiempos están difíciles, es cuando nosotros vamos a ver tu poder mucho más obvio, pero tenemos que estar por fe. No importa cuántos carros de hierro hay, más grande eres tú que cualquier cosa que este mundo puede traer en contra de nosotros. Y tú estás dentro de nosotros. Padre, que nosotros salgamos aquí con una llenura de tu espíritu. Que tú nos uses y que nuestra fe incremente. Ahora que nosotros estamos en esta temporada nueva aquí en Maranata, que tú nos uses, Padre, que se te arregle ese templo en Southgate. Que haga un avivamiento en Southgate. Que haga un avivamiento aquí en Bellflower. Que cada hermano y hermana que esté aquí, que no venga nomás para sentarse en una silla, que entiendan que ellos mismos se están despreciando una promesa grande que tú les quieres dar. Tienen que involucrarse a servirte a ti en ministerio. Padre, te damos gracias por la esperanza que tú nos das. Tú eres un Dios de amor. Y aquí miramos que todas las veces que Israel se arrepintió, tú los perdonaste y los restauraste. Padre, tú nos amas tanto, pero no hay ninguna garantía que el día de mañana nosotros vamos a estar vivos. Y si nosotros estamos jugando con pecado, van a haber unas consecuencias bien feas, hasta despertar en el infierno, literalmente. Toca cada corazón, que nadie salga de aquí sin una llenura de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Padre Celestial.